El primer equipo masculino del Fútbol Club Barcelona ha terminado hoy la temporada 2021-2022 con un amistoso en Australia, el primer amistoso de la historia del club en Australia, y ahora ya se centra al 100% en la próxima temporada, después de trabajar en la planificación deportiva desde hace unos ya meses atrás. La situación del Barça de caras al próximo curso está muy condicionada por la situación económica que vive aún el club, con esta herencia nefasta de la gestión de Bartomeu y compañía. Y para eso, Laporta ya ha anunciado últimamente y durante los últimos meses las famosas palancas económicas para conseguir un margen salarial para inscribir a más jugadores, para sanear la economía del club que está, digamos, muy mal en aspectos generales, para tratar un poquito qué vías y qué palancas puede encontrar Laporta para la próxima temporada o las próximas temporadas tener un equipo competitivo y que pueda volver a ser el Barça dominante en Europa. Tenemos al canal de YouTube del Estado Johan a un viejo conocido, Jordi, culé de Chamberí, para tratar un poquito esto, las palancas de Laporta y cuáles pueden ser las mejores opciones para sanear el Fútbol Club Barcelona. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo al estadio. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estás, Joan, macho? Yo soy más viejo que conocido, ¿eh? Ambos. Pues lo comentaba al inicio, las famosas palancas de Laporta que parece que están a nada de llegar, pero aún no llegan. Pues sí, no hacemos más que hablar de palancas en las últimas 3 semanas, que es un nombre gracioso que le ha dado a estas operaciones de venta de patrimonio que están barajándose, pero sí, hombre, a ver, de momento no tenemos nada, no hay más que rumores. Ayer en una entrevista de Laporta aclarando bastantes temas, que al final es lo que realmente debemos tener más en cuenta, lo que ha dicho como tal, no lo que se vaya filtrando o vayan comentando periódicos con todo tipo de intereses, ¿vale? Pero sí, estamos ya, una vez, como has dicho tú, terminada la temporada, ahora llega la época de a ver de qué podemos disponer para reforzar el equipo el año que viene. El tema más candente, podríamos decir, es el famoso CVC, el acuerdo de crédito con este fondo de inversión de la Liga, que de momento Barça, Madrid y Athletic Club de Bilbao no lo ven con buenos ojos. Y Laporta parece que también o lo quiere modificar o lo quiere esquivar a partir de otro crédito. Se buena también mucho Goldman Sachs. ¿Parece que la Liga los tiene un poquito controlados o es que Laporta duda mucho en pedir este crédito con CVC? A ver, el crédito, la operación de CVC para Barcelona es nefasta, como tal, ¿vale? Es decir, es una operación que el Barça por sí mismo nunca haría. Lo que pasa es que tiene un caramelito envenenado, que son estos 40 millones que supondrían de límite salarial, de límite, de margen para poder inscribir, que es lo que nos está apretando ahora mismo. Pero, ¿qué pasa? Que estaríamos hablando de un crédito que no es un crédito, pero si realmente al final del día todas estas operaciones son muy similares a un crédito. Es decir, da lo mismo que nos dejen 1.000 millones y lo vayamos devolviendo, que es un crédito tradicional, o que compren una parte de nuestros ingresos por una cantidad con la que vamos devolviendo esos millones que nos pagan por ella durante unos años, o incluso que se queden con una parte que podamos recomprar en el futuro. Realmente las operaciones son similares, entonces hay que pensar en las condiciones económicas como si fuera un crédito, ¿de acuerdo? Por eso Laporta quiere varias cosas. De CVC quiere una, por ejemplo, que vaya directamente a beneficios, que es una cuestión contablemente dudosa, pero le ayudaría a acercarse al patrimonio neto positivo, le ayudaría también a acercarse al límite salarial, es decir, aumentaría el límite salarial del Barcelona y tendría estos 40 millones. ¿Qué pasa? Que él quiere negociar una serie de condicionantes, aparte de que sí podríamos decir que por ser un club deportivo, al resto son sociedades anónimas, salvo Osasuna, que no sé cómo lo ha hecho, ¿vale? Pero como no es una sociedad anónima deportiva, ¿cómo se contabilice esto? Sí que no es un trato de favor como tal, ¿vale? Es una forma de instrumentar esta operación de una manera o de otra, siendo lo mismo que la Liga. ¿Que nos den mejores condiciones? Pues a mí, sinceramente, lo he dicho muchas veces, no me parecería justo. Esto es un acuerdo que te posibilita la Liga, que al principio parecía que te obligaba, luego se dieron cuenta que eso podía ser perfectamente disputable jurídicamente por los clubes y dieron la posibilidad de no subirse. Entonces, esa palanca, entre comillas, es una palanca que ha dado a todo el mundo por igual, a todos los clubes, y tú te subes, si quieres te subes y si no, no. Pero son unas condiciones iguales para todos.
Porque estos 40 millones que comentabas de margen salarial para inscribir, ¿sería una medida demasiado cortoplacista para el Barça para tener éxito deportivo o como mínimo pretender tener éxito deportivo Total. en la próxima temporada? Y en el futuro, en el medio o largo plazo, ¿sería posible volver a caer en una situación como la actual? No sé si tanto, Sí. pero No, es pan para hoy y hambre para mañana, realmente. Es decir, esto, el equivalente de CVC, según toda la gente que lo ha estado analizando, que sabe de esto, es aproximadamente como un 10% de interés. Es un crédito con un 10% de interés. Es una barbaridad, o sea, es casi usura a los efectos que están actualmente. El Barcelona ha conseguido, estando ahogadísimo como estaba la temporada pasada, al borde de la desaparición, con unas deudas que le ahogaban, ha conseguido un crédito de 600 millones al 2%. 5 veces menos de interés. Esto es lo que representa CVC para el Barcelona. O sea, es inasumible a todos los efectos. Luego el resto de palancas o lo que quieran hacer, pues ya es otra cuestión. Pero el concreto de CVC es implanteable. De hecho, Messi se fue porque no lo aceptó el año pasado. Y es evidente que no interesa al club como tal. Pero, dada la situación que nos tiene, cogidos por las pelotas, hablando claramente, Tebas con esta normativa, te da ese caramelito de los 40 millones que, para que os hagáis una idea, nos serviría, por ejemplo, para 40 millones seguramente podríamos inscribir a Lewandowski y por ejemplo, a Kessie o a Christensen. Y a Sergio Roberto. No, ya no nos daría. Ya no nos daría. ¿Ves? Entonces, hay que pensárselo muy bien. Por eso yo es una palanca que descartaría y apretaría por otros lados. Porque todas estas operaciones tienen además lo ha explicado muy bien Laporta en la entrevista que ha hecho en el Sportivo, tienen 4 consecuencias. Una, que te den margen para escribir, muy importante en la situación que estamos. 2, que te ayuden a reducir el patrimonio negativo del club. Y luego 3, que no perjudiquen el futuro el económico del club en los próximos años, en el futuro. Y un cuarto es que te den liquidez, es decir, que te den millones en líquido para que tú puedas tener dinero para pagar unos dineros, aunque aplaces parte del fichaje. Cuanto más puedas pagar al principio, seguramente mejor será el acuerdo y más posibilidades tienes para conseguir un fichaje a unas mejores condiciones. Porque la solución para la situación económica del Barça pasa sí o sí por un, digamos, crédito, entre comillas, aunque no sea un crédito al uso, o se pueden... Sí, una palanca. Sí, eso es lo que dice Laporta. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que a día de hoy tenemos jugadores con mercado suficiente y siguiendo las normas tan duras para nosotros que nos ha puesto la Liga, vendiendo jugadores, como yo he puesto, vendiendo jugadores, puedes ponerte tranquilamente en 80 o 90 millones de hueco salarial. Más del doble de lo que te da CVC. Pero hay que tomar decisiones que a lo mejor no son del todo las que tú tomarías si no lo necesitaras. Pero es que el problema es que lo necesitamos. Y las palancas al final siempre van a estar ahí. Y si el equipo se va recuperando, tienes menos sensación de estar desesperado y mejor precio conseguirás por esas palancas. Y más tiempo tienes para negociarlas, con más alternativas. Porque ahora parece que es un poco, aunque lleven un año, ¿no? Y estarán trabajando hace un tiempo con ello, pero al final querer cerrarlo antes del 30 de junio no es más que unas prisas enormes y eso al final redunda en que el precio que te pagan es menos. Esto es como digo yo, si tú te vas a empeñar las joyas de la abuela al prestamista del barrio, pues te va a pagar muy poco por ellas. Pues es la misma circunstancia llevado a los derechos televisivos o a Barça Studios o a BLM o a lo que sea. O sea, el Barça podría llegar a sanear la economía, con esta expresión que se usa mucho en este ámbito, sin pedir un crédito. A día de hoy sí que podría. A día de hoy podría. Sanear no, a ver, no sanear, pero ponerte en la senda. Ten en cuenta que la regla está el 1,3 o el 1,4, que quiere decir porque de cada 4 euros que tú te ahorras y beneficio que consigues en traspaso, 1 euro lo puedes inscribir, o en caso de que sea un futbolista, que es un futbolista importante, cuya salario de amortización es más del 5% del total, serían por cada 3 millones 1, ¿vale? Pues lo puedes inscribir, pero también a la vez 2 de esos 3 o 3 de esos 4, en función de cada uno, va directamente a la cuenta de resultados. Son ahorros que consigues. Y con los ahorros que consigas, lo que haces es mejorar tu cuenta de resultados y mejoras tu patrimonio y mejora la situación económica del club. De hecho, por eso yo soy muy defensor de hacerlo eso. En la entrevista que yo soy muy defensor de eso, sí. De Laporta en el Sportiu, comenta que, visto que está un poco encallado el tema de CVC y de crédito a Goldman Sachs, incluso, se tendría que tomar decisiones más drásticas, incluso comprometidas. Decía, ¿crees que se refiere realmente a eso? ¿A salida de jugadores importantes con caché en el mercado? ¿O otras vías del mismo estilo que el CVC o el Goldman Sachs? A ver, yo creo que Laporta ahí utiliza eso para que se puedan entender todas las cosas, ¿eh? Ahí está bien y
y tira por todos lados. Una de ellas podría ser efectivamente vender jugadores. Una segunda sería resolver contratos de futbolistas o hacer una bajada unilateral de los contratos de los futbolistas. Y ahí estamos hablando de los capitanes, que son los que realmente más nos podrían ahorrar. Porque lo que no tendría sentido es hacer una bajada general habiendo negociado contratos en el último año y sería muy malo para el club. También sería buscar unas palancas extrañas y tal y venderlo, en vez de a CVC, vendérselo a Goldman Sachs con otras condiciones. Pero eso no te daría el caramelito del límite extra o del margen extra. O directamente pues, vender jugadores. O sea, cuando habla de esas cosas con esos términos, él lo que quiere es que entiendas todo eso. Y es un mensaje para la liga, como diciendo, oye, no me toques mucho la moral, que aparte de CVC tengo otras alternativas. Pero estas otras alternativas no permitirían un margen salarial para inscribir jugadores. Necesitarías, con un crédito que no sea el de CVC, necesitarías Depende de lo que vendas. Depende de lo que vendas. Ya. Si vendes mucho, consigues mucho. ¿Vale? Claro, si vendes mucho, claro. consigues mucho. Lo que es cierto es que si no es vendiendo jugadores, no consigues automáticamente esos ahorros. ¿Vale? Si es haciendo operaciones corporativas de este tipo, tendrías que conseguir que tu patrimonio se pusiera en positivo. Si estamos hablando de operaciones a lo mejor de 400, 500 millones de euros. Esas son operaciones muy grandes. Porque con el acuerdo con el CVC, por ejemplo, el Barça no estaría obligado, entre comillas, a vender a Frenkie de Jong o a Ter Stegen. No estaría obligado. Tendría 40 millones para inscribir. Y luego, a partir de ahí, tendrá que tomar decisiones si quiere inscribir más gente. Si necesita más de 40 millones para inscribir los jugadores a los que necesita, pues tendrá que ir vendiendo jugadores. No te obliga, tampoco te obliga a nada. Si en CVC nos quedamos con el equipo que tenemos y ya estamos a cero. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay ningún problema. Los jugadores que están dados de alta ahora mismo están inscritos ya. Más Coutinho, que ya se acuerda con el Aston Villa, más Griezmann vuelven al Barça sin ningún coste. Más Pjanic, más Trincao. Los cedidos vuelven a principio de temporada sin que tengas ninguna necesidad de escribirlos. Es como si ya estuvieran inscritos, entre comillas, por haber sido cedidos. Luego, en función de lo que tú quieras reforzar, y Xavi quiere reforzar mucho, por todas las informaciones que va dando y lo que hablamos en rueda de prensa, pues ahí es cuando necesitas hueco. Por eso, no sé si le oí decir que necesitas por lo menos 2 palancas. Creo que fue en Cataluña Radio lo que lo dijo. Porque, ¿qué pasa? CVC te da 270 millones, te da 270 millones podríamos decir, entre comillas, ¿no? Porque luego a ver cómo lo instrumentan cada uno y cómo lo colocan contablemente para que sea en un año o en varios. Eso es otra cuestión, ¿no? Pero te pone 270 millones. Te quedan otros 250 o 300 todavía para ponerte en patrimonio positivo, porque ahora mismo el patrimonio negativo del Barça está por encima de 500 millones. Porque la venta de activos del club como Barça Studios, por ejemplo, o los derechos televisivos, ¿tendrían influencia en el margen salarial a corto plazo para la temporada que viene, digamos? No, porque lo que te viene es acercarte a este gap que tenemos, esta diferencia de 500 millones que tenemos, te la reducirían, pero hasta que no llegues a 500, hasta que no te pongas tu límite salarial por encima de tu masa salarial, no tiene ninguna implicación. Lo único que, por ejemplo, para Barça Studios ya ha pedido a la Asamblea el poder vender el 50%. Y Barça Studios, dentro de estas, entre comillas, palancas, primero es la más barata, es decir, la que menos dinero te va a dar, pero segundo es la que más sentido tiene, porque estamos hablando de una actividad que tú puedes tener lo que se llama un socio industrial. Un socio industrial es un tío, una empresa que ya sea porque te compra una parte o una cuenta en participación, que en vez de comprarte una parte, lo que compras son los beneficios durante un tiempo, una parte de tus beneficios durante un tiempo, es lo que es una cuenta en participación. Pues un socio que sepa de la industria, por ejemplo, en Barça Studios, que sea Netflix, que sea Amazon, que sea Disney, que entre y te ayude a hacer crecer ese negocio, porque el Barça no es especialista en temas media, audiovisuales y demás. Puede generar los contenidos, pero no es especialista. Entonces, tiene mucho sentido en esto. En BLM menos, porque en BLM ya muchos años el Barça y de hecho hace 3 o 4 años lo compró entero. Empezó a gestionarlo directamente. Lo tenía Nike y mucha parte y ahora lo gestionan ellos directamente. Pero el socio industrial en Barça Studios tiene sentido, pero es el que menos vale. Es decir, a día de hoy, de todas las palancas, entre comillas, es la que te da menos dinero. Así, si Xavi quiere mantener algunos jugadores importantes de la plantilla y quiere incorporar a otros que también vienen a ser importantes, no hay muchas más opciones. Es CVC o CVC prácticamente, ¿no? O vender todos esos jugadores que no son interesantes. Es decir, nosotros tenemos, entre comillas, una suerte y es que como hemos cedido a 4 jugadores, Coutinho, Griezmann, Pjanic y Trincao, vuelven. Si los volvemos a ceder, volvemos a tener ahorros.
para que tengas una idea. Es decir, por ejemplo, el caso de Griezmann, que es el más claro, ¿no? Griezmann cobra 30 millones de euros al año. Cuando el día 1 de julio vuelve al Barça. Si el Barça tiene la potestad de volver a cederlo, porque es un acuerdo que cualquiera de los dos lo puede pedir. El Atleti puede no comprarlo este año y llevarlo al año siguiente, ¿vale? Pero el Barça puede cederlo otro año. Pues nos ahorraríamos 30 millones y hay un tercio, porque es muy caro, es un jugador que pesa mucho Griezmann, pues un tercio de los 30 millones, es decir, 10 millones tendríamos de hueco tranquilamente con él. Con Coutinho, pues prácticamente lo mismo, cobra más o menos 30, otros 10, más lo que saquemos de plusvalía del traspaso, que yo creo que pueden ser otros 10 millones. Hay un tercio, pues otros 13 millones. De Pjanic, todo lo que nos ahorremos en una cesión, todo lo que nos paga el equipo al que vaya Pjanic en una cesión o en un traspaso, ¿vale? Todo eso también es hueco salarial. Y Trincao lo mismo. Con esos 4 ya tienes una posibilidad, teniendo la misma plantilla que el año anterior, que el año actual que termina. Y además tienes jugadores como evidentemente Frenkie de Jong, que tiene un gran mercado, Ter Stegen tiene un buen mercado y gana un dineral absoluto. Memphis también tiene buen mercado, acaba el año que viene. Tienes una serie de jugadores, luego más los que tú más cuentas menos. Es decir, estamos hablando de los Ricky, Braithwaite, Mingueza, Lenglet, Umtiti. Lo que puedas sacar ahí, todo lo que te puedas ahorrar, son ahorros. Y de ahí, cuenta un cuarto lo puedes utilizar para inscribir. O sea, por eso ahora mismo el Barça tiene la posibilidad con jugadores, y ahí está, pues te pones en manos de Mateo Alemán, que se ha demostrado que es un grandísimo ejecutivo de fútbol, con las entradas y con las salidas. Que Mateo Alemán haga su trabajo y que consiga jugadores que son reticentes a salir. Primero, porque en el Barça ganan mucho dinero, y segundo, porque en Barcelona se vive muy bien, que no vamos a engañar, pues conseguir que esas salidas que nos den margen para poder inscribir a los jugadores que nos interesan. Las palancas, como digo yo, siempre van a estar ahí. Las palancas siempre van a estar ahí y cuanto menos ahogado y agobiado y necesitado tú parezcas, mejor vas a vender las palancas. Porque sin estas palancas, solo con salidas de jugadores, va a ser prácticamente imposible llegar a los 40 millones de margen salarial que sí te ofrece el CVC. Sí, por tanto, sin el CVC... No, te da, ¿eh? Yo creo que te da. ¿Sí? Yo, mira... sin ser súper optimista, hice un hilo en Twitter y salen 80. ¿eh? Vendiendo a Frenkie y a Ter Stegen, que es poca broma. Son decisiones dolorosas. Y estamos hablando de 80 millones. Te digo, si solo con Coutinho y Griezmann tienes 25 aproximadamente. Así, algunas operaciones, como puede ser la renovación de Sergi Roberto, a nivel económico, no tiene mucho sentido. Mira, ¿cómo será que para mí la renovación de Sergi Roberto de lo que más sentido tiene es deportivo? Pero económico y estratégico no tiene ningún sentido hacer esa renovación. Ninguno, porque económicamente es un dinero que te vas a gastar y estratégicamente es que aparte del dinero que te vas a gastar vas a consumir el poco hueco que consigas para inscribirlo porque es una renovación. Si se hubiese hecho en noviembre, otro gallo habría cantado. Pero como se negó, también hay que decirlo, también es una cuestión ejemplarificante. O sea, ya te digo, yo nunca he sido muy hater de Sergi Roberto, soy bastante defensor, entre comillas, con lo que hay por ahí, pero aún así no tiene ningún sentido. Ningún sentido que gastemos hueco y dinero por un jugador como Sergi Roberto a estas alturas. Y con no ser que lo mismo. Claro, pues tú ten en cuenta, por ejemplo, mira, ¿cómo podrías inscribir a Sergi Roberto? Vendiendo al Este. Pero consumirías más dinero, más dinero del que ahorras, ¿vale? No más del que ahorras en total, ¿no? Porque si te ahorras toda la ficha más los beneficios que te da es más dinero, pero no es el 1,4 que te pone. Es decir, lo que des te da para inscribir es más de lo que te va a costar inscribir. Es menos de lo que te va a costar inscribir Sergi Roberto. Claro. ¿Sabes? O sea que para mí no tiene ningún sentido esa operación. La situación con Dembélé sería la misma. Sí, en caso, parece que no va a ser así, pero sí, en caso de renovar, también tendría que sería como un nuevo fichaje, digamos, un nuevo contrato. Totalmente. Un jugador que llega y se tiene que hacer hueco para inscribirlo. Sin coste porque no tienes un traspaso, pero que lo renuevas nada más, ¿no? Pero pues la selección de Dembélé sería pues 4 o 5 veces más negativa que la de Sergi Roberto. Claro. O sea, si pide 20 millones al año por lo que dicen, pues si son 20 millones netos, son 40, se come CVC, solo venden Dembélé. Y ¿qué quieres que te diga? Firmar con CVC para renovar a Dembélé, pues me parece que es para entrar y quemar las oficinas de District Mayor directamente, ¿no?
Porque el Barça, ¿crees que se puede permitir otra temporada, digamos, difícil como la actual para llegar a competir ya deportivamente dentro de 2-3 temporadas y ya con el apartado económico más regulado, podemos decir? Pues sí, no. O sea, sí, porque evidentemente mientras nos sigamos clasificando para Champions, como este año, seguiremos arreglando los números y seguiremos mejorando poco a poco. Además, el año que viene se acaba el contrato de Busquets. Dentro de 2 años creo que el de Busquets y el de Piqué. Cuando los capitanes se vayan, la economía del club va a mejorar muchísimo. Porque la gente se dice, ¿por qué no? Si, no, a mí no, de verdad, sería fantástico para el club que los tres dijeran, oye, nos vamos. Abrirían un hueco salarial increíble, nos quitarían un peso económico de encima y la gente no estaría tan encabronada con los capitanes. Pero no va a pasar, no están en nuestras manos. Igual que otras decisiones sí que están más en nuestras manos porque son, podemos decir, más lógicas. Es decir, traspasas a Frenkie, traspasas a Ter Stegen, aunque ellos no les haga la gracia y tal, pero bueno, es una dinámica del fútbol. Pero estos futbolistas no han encontrado un contrato en ningún sitio que les paguen lo que le paga el Barça. Es más, me atrevería a decir que ni un tercio, ninguno de ellos podría cobrar un tercio de lo que cobra actualmente en el Barça en ningún sitio. Yeah. Pero iríamos poco a poco con estas temporadas, entre comillas, de transición, compitiendo más que este año. Tenemos chavales jóvenes que tienen que ir consolidando. Fíjate, Pedri, esta temporada comparada con la anterior, el paso que ha dado. Tenemos a Gavi con 17 años, tenemos jugadores del fila que vayan creciendo. Tenemos posibilidad de competir más y estoy seguro que va a ser así. Pero ¿qué pasa? Que la gente no tiene toda la paciencia del mundo. Y a Laporta le están esperando con el hacha. Todo el bartorroselismo mediático, es decir, todo el entorno del Barça mediático, pues está esperando el hacha para zurrarle. Y no sé si la gente que vive engañada con según qué cosas, también por las declaraciones de Laporta, que de repente te dice que vamos a fichar a Haaland o tal, no sé qué, si fuera más realista, sería todo más sencillo. O sea, que por un lado sí, pero por otro no. Si el entorno aguantara, sin ninguna duda, podríamos hacerlo. Pero el entorno del Barça es como es y sería... Esto sería y Laporta tampoco parece muy echado a dejar escapar otra temporada como la actual. Claro. Laporta quiere un Barça ganador desde este mes de mayo, digamos. Claro, pero es como siempre, tienes que poner en la balanza, tienes que poner lo positivo y lo negativo, ¿vale? Si tú quieres conseguir esto, ¿qué es lo que te cuesta? Pues hay que seguir esa balanza y establecerla. Sí, es verdad, yo creo que Laporta... Y aparte, también se quita porque las pérdidas que él cargó el año pasado con las depreciaciones de jugadores y con las provisiones y demás, pues poco a poco se van a ir diluyendo, ¿no? Porque al final las depreciaciones son pérdidas que tienes antes o después. Si tú deprecias, tienes los gastos antes, pero en el futuro tienes menos gastos. Y las provisiones, pues no sé cómo andarán de los juicios y tal, pero yo creo que bastantes no se consumarán como gasto. Pero él se queda con la tranquilidad de que ya con una palanca de esta ya se pone ya el mandato en positivo y oye, se queda muy tranquilo porque ha suspendido el artículo 67 de los estatutos, que es el control patrimonial, pero al final del mandato tiene que tener las cuentas en positivo, porque si no, puede recibir una acción de responsabilidad. El que no tenga avales o tenga suspendido el artículo 67 no implica que cuando él se vaya del mandato no se pueda aplicar una acción de responsabilidad. Pues Jordi, Cule de Chamberí, muchas gracias por esta mini clase. Eres nuestro economista deportivo de confianza, ya lo sabes. Gracias por esta mini clase sobre qué vías y qué palancas son las de Laporta, las que pueden funcionar mejor, qué Barça nos tenemos que esperar en estos próximos meses, incluso temporadas, pero aún así optimistas, ¿no? Ya vamos a volver a ganar, somos el Barça y vamos a volver a conseguir, ¿no? Sí, yo os diría que de los peores momentos han surgido siempre los mejores Barças. Pues con esta frase lapidaria, digamos, nos despedimos. Muchas gracias, Jordi, por este ratito y nos vemos por el estadio. Nos vamos viendo, Joan.